Saludos hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Es un privilegio venir a ustedes nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Y yo sé que el Señor tiene una bendición para todos nosotros en esta ocasión. Nuestro estudio se llama o se titula La mujer y el dragón. Es un estudio que está registrado en Apocalipsis capítulo 12. Y posiblemente muchos de ustedes han escuchado de este estudio. Sin embargo, nos gustaría estudiarlo y ver algunas cosas que son muy importantes para nosotros. Pero como siempre quiero leer una referencia antes de iniciar nuestro estudio y también para invitar la presencia del Espíritu Santo. La referencia que les voy a leer se encuentra en el Conflicto de los Siglos, la página 559, y dice esto: el peor enemigo del hombre. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La divina sentencia pronunciada contra Satanás después de la caída del hombre fue también una profecía que, abarcando las edades hasta los últimos tiempos, predecía el gran conflicto en que se verían empeñadas todas las razas humanas que hubiesen de vivir en la tierra. Hermanos, esta referencia es muy clara y nos muestra el gran conflicto que nosotros estamos involucrados. Nos muestra el conflicto entre el diablo y la iglesia de Cristo, que empezó desde el tiempo cuando el hombre cayó en pecado. Y ese conflicto o esa lucha va a continuar hasta el fin del tiempo. Y eso es lo que queremos estudiar hoy en día, hermanos. El tema de la mujer y el dragón, de ese conflicto que ha existido por muchos años. Por lo tanto, los invito a que me acompañen para postrarnos de rodillas y poder invitar al Espíritu Santo que nos pueda guiar en este estudio. Vamos a orar. Dios Padre que estás en el cielo, te suplicamos tu bendición, te suplicamos tu ayuda al estudiar tu palabra. Te damos gracias por este privilegio que nos das de poder estudiar, por esta libertad que tenemos de todavía poder estudiar tu palabra de Dios. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo, te suplico que nos ayudes, que nos dirijas, que nos bendigas para que podamos entender tu verdad a través de tu palabra. Te lo suplico todo en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Nuestro estudio está basado en Apocalipsis capítulo 12. Allí encontramos el estudio de la mujer y el dragón. Es un estudio muy importante para nosotros y vamos a ver cómo el enemigo ha querido destruir a la mujer a través de las diferentes edades y cómo el enemigo está trabajando hoy en día para destruir a la iglesia de Dios. Por lo tanto, los invito a que tomen sus Biblias y me sigan a leer Apocalipsis capítulo 12. Les voy a leer el capítulo 12 y después vamos a regresar y vamos a considerar los diferentes versículos. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días.
Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, y a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien, hermanos, aquí tenemos básicamente la profecía de la mujer y el dragón. Es un estudio que es muy conocido para todos nosotros, el conflicto que ha existido, ¿verdad?, entre la mujer y el dragón. Y queremos ver exactamente qué representa todo esto. Queremos ver las lecciones que Dios tiene para nosotros al estudiar este tema. Básicamente en Apocalipsis 12 vemos una mujer que estaba vestida del sol, que tenía la luna debajo de sus pies. La mujer estaba encinta, estaba lista a dar luz. La mujer tenía una corona con 2 estrellas. También dice la Biblia que había un dragón que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas y las arrojó a la tierra. Entonces, hermanos, vamos a ver que este es el conflicto entre la iglesia de Dios y el diablo. Vamos a ver los diferentes símbolos y queremos saber qué representan todos estos símbolos. Y vamos a ver, hermanos, cómo este conflicto ha existido desde el principio y va a continuar hasta el fin del tiempo. Y vamos a ver cuál es el papel o cómo nosotros como la iglesia de Dios y como individuos, cuál va a ser nuestra obra y qué debemos de hacer, hermanos, para salir victoriosos. Bueno, en primer lugar, aquí vamos a regresar al versículo 1. Donde dice: apareció en el cielo una gran señal y una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Entonces aquí primeramente nos dice que la mujer estaba vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Vamos a ver, hermanos, que el sol en este contexto es una representación de la palabra de Dios. Cuando la Biblia nos dice que la mujer estaba vestida del sol, vamos a ver que la mujer, siendo una representación de la iglesia de Dios, estaba vestida del sol. Primeramente les voy a leer esta referencia a Conflicto de los Siglos, la página 431. Son referencias que ustedes las conocen y son muy claras, ¿verdad?, de lo que hablan. Dice: en el capítulo 17 de Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia.
siendo una mujer virtuosa símbolo de una iglesia pura y una mujer vil de una iglesia apóstata. Entonces, y hay muchas otras referencias que podemos leer que nos muestran básicamente que una mujer en las escrituras representa a la iglesia, a la iglesia. En este contexto, y como la está mirando Juan, representa a la iglesia de Dios. En el otro contexto, Apocalipsis 17 representa a una iglesia apóstata, que es representada por Babilonia, pero en este contexto representa a la iglesia de Dios. Ahora, es muy interesante que la mujer está representada como encinta, que está a punto de dar a luz. Y vamos a ver que en este contexto, la mujer representa a la iglesia judía, porque fue la iglesia judía que dio luz a Cristo. ¿Okay? Fue la iglesia judía donde Cristo nació. ¿Okay? Entonces vamos a ver también que la iglesia, la mujer representa o cubre más bien el tiempo del Viejo Testamento como el tiempo del Nuevo Testamento. Vamos a ver que ese conflicto entre la mujer y el dragón ha existido, como dice ahí en Génesis 3:15, lo que leímos, desde el tiempo cuando Adán pecó, ¿verdad? Desde allí empezó esa enemistad, ese conflicto. Pero muy bien, ahora, en Salmos 119, 105, que es, ¿verdad? Otro texto muy conocido por muchos de nosotros, Salmos 119, 105 dice esto: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Básicamente, hermanos, la palabra de Dios es representada por la lámpara, por la luz que brilla el camino del cristiano y el camino de la iglesia. Entonces, cuando la Biblia nos menciona que la mujer estaba vestida del sol, es una representación que tenía o que la palabra de Dios estaba brillando sobre el pueblo de Dios al tiempo cuando Juan mira a la mujer. Pero noten algo, la luna no da luz directa como el sol. La luna refleja los rayos del sol. Vamos a ver, hermanos, que la luna es una representación o es un símbolo del tiempo cuando los hijos de Dios no tenían la palabra escrita, no tenían la Biblia, sino más bien representa el periodo de tiempo cuando la Biblia no existía. Representa el tiempo cuando el conocimiento de Dios era transmitido de padres a hijos. No había la palabra escrita. Esto lo podemos ver leyendo El conflicto de los siglos, la página 7. Dice esto. Dice, durante los 25 primeros siglos de la historia humana no hubo revelación escrita. Los que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros, y estos conocimientos eran así legados de padres a hijos a través de varias generaciones. La redacción de la palabra escrita empezó en tiempo de Moisés. Los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado. Esa labor continuó durante largo periodo de 16 siglos, desde Moisés, el historiador de la creación y el legislador, hasta Juan, el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio. Entonces aquí tenemos, hermanos, que durante los 25 primeros siglos de la creación hasta el tiempo de Moisés, no existía la palabra escrita. La palabra escrita, la palabra de Dios que empezó a ser escrita fue por Moisés. Pero antes de Moisés, el conocimiento de Dios era transmitido de padres a hijos por muchas generaciones. Entonces, ese periodo de tiempo es representado por la luna que está debajo de los pies de la mujer. Ese es el periodo de oscuridad. Ese es el periodo en el sentido que la palabra de Dios no era directa. Después de ese periodo
es cuando la Biblia empezó a ser escrita por Moisés y es cuando la mujer empezó a recibir los rayos directos del sol. Los rayos directos de la palabra de Dios empezaron a brillar sobre la mujer, sobre el camino y el sendero de la iglesia. Y por eso el símbolo del sol representa la palabra de Dios, luz directa. Y la luna es la luz indirecta, ¿verdad? Es el periodo que ya estaba pasando. Esa es la razón que están debajo de sus pies, mostrando que ese periodo ya había pasado y ahora estaba en un periodo nuevo, en un periodo en el cual el sol, los rayos están brillando sobre la mujer. Muy bien, hermanos. Continuando, la Biblia dice, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Dice la Biblia que la mujer tenía una corona de 12 estrellas. Y básicamente lo que representa eso, hermano, es de que Dios le había dado autoridad a la iglesia. Dios le había dado la autoridad a la iglesia. Y el 12 con 12 estrellas, básicamente el número 12 representa, en las escrituras representa el gobierno de Dios. 12 patriarcas, 12 tribus, ¿verdad? 12 apóstoles. Entonces, todo eso nos muestra el gobierno de Dios. Les voy a leer una referencia, por ejemplo, Mateo 19, 28. Dice esto, Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces aquí, hermanos, tenemos esa referencia donde muestra el gobierno de Dios. Por eso tenía una corona mostrando la autoridad que Dios le había dado a la iglesia y mostrando el gobierno de Dios. Y hay muchas referencias, ustedes la pueden leer, ¿verdad? El poder que Dios le había dado a la iglesia por la corona y el gobierno, la manera que Dios había establecido su iglesia. En el Viejo Testamento por 12 tribus, 12 patriarcas, el pueblo de Israel, y en el Nuevo Testamento por los 12 apóstoles, ¿verdad? Entonces eso nos muestra la autoridad. Bueno, continuando con Apocalipsis capítulo 12, versículo 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, ¿verdad? Y versículo 3 dice, también apareció otra señal en el cielo, he aquí una gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. 7 diademas. Entonces aquí, hermanos, nos muestra que la mujer estaba encinta. Básicamente es una representación de que la mujer o la iglesia judía dio a luz a Cristo. ¿Okay? Eso lo podemos leer leyendo Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces el hijo que nació de la mujer, representa a Cristo. Por eso les dije, hermanos, que la mujer en este contexto representa a la iglesia judía, porque fue la iglesia judía que dio luz a Cristo. ¿Okay? No, en este contexto vamos a ver que representa a la iglesia judía, ¿okay? Que dio luz a Cristo. La Biblia también nos menciona, versículo 5, Apocalipsis 12:5 dice, y ella dio luz a un hijo varón,
que regirá con vara de hierro y a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces dice que cuando nació el hijo varón, fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora, noten esto, les voy a leer esta referencia en Hebreos, versículo, les voy a leer capítulo 8. Hay varias referencias, pero les voy a leer esta. Hebreos 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es de que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces, el hijo varón, hermanos, que dice que fue arrebatado para Dios, básicamente es una representación de Cristo. Eso es algo muy, muy conocido, ¿verdad? Ahora, pero dice que la Biblia dice que el diablo, el dragón, estaba listo. Quería destruir al hijo varón tan pronto que naciese. Entonces vemos aquí, hermanos, que el diablo trabajó a través de Herodes para que se diera un edicto, una ley que tuvieran que morir todos los niños. Esto lo podemos ver leyendo a Mateo 2:16. En Mateo 2:16 es una historia muy conocida. Dice esto: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces aquí tenemos, hermanos, que el diablo trabajó a través de Herodes para destruir al niño, para destruir a Cristo, porque sabía que Cristo había nacido. Entonces cuando la Biblia dice que el dragón estaba listo para destruir al hijo varón cuan pronto naciera, fue de una manera que se cumplió con Herodes. En otras palabras, Dios, el diablo, trabajó a través de Herodes para que se diera un edicto, un decreto para matar a todos los niños. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el fin? Que el diablo quería matar al hijo varón, quería matar a Cristo. Sin embargo, Dios protegió a Cristo y no pudo destruirlo. Y aquí vemos una de las derrotas de Satanás. En este estudio vamos a ver las 3 grandes derrotas del diablo. Y una de esas derrotas fue cuando el diablo fracasó en destruir el hijo varón. Fracasó. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan y Dios protegió a Cristo. Muy bien. Bueno, vamos a regresar en el versículo 3 de Apocalipsis 12. Dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Entonces aquí tenemos al dragón escarlata. El color escarlata o el color rojo demuestra pecado, iniquidad, maldición. Y vamos a ver que es una representación del diablo. Ahora, la pregunta es que dice que este dragón tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Por qué la Biblia dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos? Y las diademas están sobre sus cabezas. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de un dragón que tiene 7 cabezas y 10 cuernos? Vamos a ver, hermanos, que esos son símbolos que Dios está usando para mostrarnos el control que el diablo tenía en el tiempo cuando Cristo nació. Vamos a ver que las cabezas representan a los cuerpos religiosos, y los cuernos representan al poder civil. Y básicamente lo que estamos mirando aquí, hermanos, es de que el diablo
al tiempo cuando nació Cristo, controlaba a la iglesia, o sea, a las iglesias, y controlaba al poder civil. Es una representación que el diablo había logrado controlar a todo el mundo en ese sentido. Vamos a verlo. Primeramente vamos a leer Apocalipsis 13, versículo 3, para mostrar lo que significa una cabeza en la Biblia. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Estamos hablando, hermanos, estamos hablando de esta profecía. Estamos hablando de Apocalipsis 13, de la bestia compuesta, la bestia como un leopardo. Dice que esta bestia tenía 7 cabezas y una de esas cabezas había recibido una herida mortal. Entonces vemos claramente que en este contexto las cabezas, y siendo de que una cabeza había recibido esa herida mortal, que es una representación de la Iglesia Católica, nos muestra que las cabezas representan cuerpos religiosos, cuerpos religiosos. Entonces nos muestra que la cabeza recibió una herida. Fue la Iglesia Católica que recibió la herida. Más tarde, ¿verdad?, esa cabeza se sanó. Entonces, mirando a los diferentes representaciones o significados o símbolos de las cabezas y los cuernos, vamos a ver que las cabezas representan cuerpos religiosos. Los cuernos podemos leer en Daniel 8, y vamos a leer el versículo 20-21. Daniel 8, 20-21 dice, en cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces, hablando de los cuernos, hermanos, en el estudio de Daniel capítulo 8, cuando nos menciona al macho cabrío y al carnero, y cuando nos menciona los cuernos, la Biblia nos menciona que esos cuernos representan a los reyes de Medo y de Persia, y nos muestra también el macho cabrío que tenía el cuerno representa a Grecia, representa al Alejandro el Grande. Por lo tanto, hermanos, aquí en Apocalipsis 12, cuando la Biblia está mencionando que el dragón tenía 7 cabezas y 10 cuernos, es una representación que el diablo había controlado todo el mundo en su aspecto religioso y en su aspecto civil, en su aspecto de poder. Él había controlado, y es algo muy interesante porque ahorita les voy a leer una referencia donde nos muestra que ese fue la realidad. Cuando Cristo nació, el diablo había logrado infiltrarse en la iglesia de Dios, en la iglesia de los judíos, como también en el poder de los romanos. Era Roma, estaba controlando a todo el mundo. Entonces el diablo estaba estaba controlando a la iglesia y estaba controlando al poder civil. Esa es la razón que el diablo tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Esa es la razón que el diablo tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Una cabeza era suficiente, un cuerno es suficiente. Pero ¿por qué tiene 7? Porque muestra, el número 7 es una representación de completo, un número perfecto. El número 10 cuernos, es universal. Nos muestra que el diablo había logrado controlar el aspecto religioso y controlar el aspecto civil. El diablo estaba controlando todo. Y así es como Juan lo muestra. Así es como se le presenta en visión a Juan, como un enemigo, un dragón que está controlando a todo el mundo. Les voy a leer esto
para que quede esto claro, les voy a leer El deseado de todas las gentes, la página 27 hasta la página 28, y vamos a poder entender este punto. Dice: el pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad había llegado a ser representante de Satanás. Hacía la obra que éste deseaba que hiciese y seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios y le hacía considerar por el mundo como un tirano. Los mismos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Habían dejado de mirar más allá del símbolo a lo que significaba. Al presentar las ofrendas de los sacrificios, eran como actores de una pieza de teatro. Los ritos que Dios mismo había ordenado eran trocados en medios de cegar la mente y endurecer el corazón. Dios no podía hacer ya más nada para el hombre por medio de ellos. Todo el sistema debía ser desechado. El engaño del pecado había llegado a su culminación. Habían sido puestos en operación todos los medios de depravar las almas de los hombres. El Hijo de Dios, mirando al mundo, contemplaba sufrimiento y miseria. Veía con compasión a cómo los hombres habían llegado a ser víctimas de la crueldad satánica. Miraba con piedad a aquellos a quienes se estaba corrompiendo, matando y perdiendo. Habían elegido a un gobernante que los encadenaba como cautivos a su carro. Aturdidos y engañados, avanzaban en lóbrega procesión hacia la ruina eterna, hacia la muerte en la cual no hay esperanza de vida, hacia la noche que no ha de tener mañana. Los agentes satánicos estaban incorporados con los hombres. Los cuerpos de los seres humanos hechos para ser morada de Dios habían llegado a ser habitación de demonios. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de la concupiscencia más vil. La misma estampa de los demonios estaba grabada en los rostros de los hombres que reflejaban la expresión de las legiones del mal que los poseían. Fue lo que contempló el Redentor del mundo. ¡Qué espectáculo para la pureza infinita! El pecado había llegado a ser una ciencia y el vicio era consagrado como parte de la religión. La rebelión había hundido sus raíces en el corazón y la hostilidad del hombre era muy violenta contra el cielo. Se había demostrado ante el universo que separada de Dios la humanidad no puede ser elevada. Un nuevo elemento de vida y poder tiene que ser impartido por aquel que hizo el mundo. Hermanos, esta referencia es una referencia increíble, porque nos muestra que cuando Cristo nació, lo que Cristo contempló era una sociedad, era una generación que estaba completamente bajo el control del diablo. Dice que el pecado había llegado a ser una ciencia. Dice que los demonios estaban incorporados en los cuerpos humanos. Dice la referencia que los demonios controlaban las pasiones, los órganos, los nervios del ser humano. Y eso fue lo que Cristo contempló al nacer. Por lo tanto, cuando el dragón tiene los 7 cabezas y los 10 cuernos, es una ilustración que el diablo estaba controlando a todo el mundo. Era una manera increíble como el diablo y su influencia había logrado controlar tanto en el poder civil con los romanos y también en la iglesia, en el pueblo de Dios. Y esa es la razón, hermanos, que Cristo tuvo que nacer. Cristo tuvo que nacer para poder liberar al ser humano
del pecado y del poder y del control del enemigo. Y esa es la razón que el diablo es representado por 7 cabezas y 10 cuernos, mostrando que el diablo había logrado, ¿verdad?, controlar todo aspecto de la sociedad y de la cultura y de esa generación en el cual Cristo tuvo que nacer. Entonces, hermanos, eso es lo que vemos ahí. Ahora, continuando con el estudio, Apocalipsis 12, versículo 4 dice esto: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro y todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Vamos a ver, hermanos, algo muy interesante en este estudio, que el diablo y los ángeles, donde dice que la cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, fueron arrojados del cielo 2 veces. La primera vez la encontramos en el versículo 4, donde dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esa fue la primera vez que el diablo fue arrojado del cielo a la tierra. Y después la segunda vez la encontramos leyendo del versículo 7 en adelante, del versículo 7 al versículo 13, fue la segunda vez que el diablo fue arrojado. Entonces tenemos que entender esto claramente. Les voy a leer una referencia que está en la historia de la redención, la página 18 y la página 19. Ustedes la pueden leer, hermano, en su tiempo. Este libro es un libro muy interesante, muy bonito para leer la historia de la redención. Y empieza con la caída de Lucifer. Empieza, ¿verdad?, la caída de Lucifer, empieza el primer capítulo. Y nos habla de la rebelión que sucedió en el cielo con Satanás. Pero noten esto lo que dice, página 19. Entonces hubo guerra en el cielo. El Hijo de Dios, el príncipe celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se le unieron. El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron, y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Toda la hueste celestial reconoció y adoró al Dios de justicia. Ni un vestigio de rebeldía quedó en el cielo. Todo volvió a ser pacífico y armonioso como antes. Los ángeles lamentaron la suerte de los que habían sido sus compañeros de felicidad y bienaventuranza. El cielo sintió su pérdida. Esa vez, hermanos, fue la primera vez que el diablo y los ángeles fueron arrojados del cielo. Pero muy interesante, hermanos, que el diablo todavía tenía, después que fueron arrojados, el diablo todavía tenía acceso al cielo. Y esto lo podemos ver leyendo el libro de Job. En el libro de Job, ahí vemos que el diablo todavía tenía acceso a ir al cielo. Noten lo que dice en el libro de Job, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice esto. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces aquí vemos, hermanos, que en un día dice la Biblia que los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Dios. Y el que vino fue Satanás, como el líder o la persona representando al mundo. Porque en ese tiempo, ¿verdad?, como el hombre pecó, entonces el diablo tenía el control. Entonces el diablo vino
como un representante de la tierra. Entonces tú tenías acceso todavía al cielo. Pero vamos a ver, hermanos, que después, más tarde, ya leyendo los versículos del 7 en adelante, es cuando el diablo fue arrojado la segunda vez. Y la segunda vez que el diablo fue arrojado fue en la cruz, después de la resurrección de Cristo. La primera vez que fue arrojado fue al principio, ¿verdad? Después, la segunda vez fue arrojado después en la resurrección, cuando finalmente el diablo crucificó y mató a Cristo, y cuando Cristo resucitó, entonces el diablo fue expulsado del cielo, y ahora el diablo ya no tiene acceso al cielo, como antes sí lo tenía. En el Viejo Testamento el diablo tenía acceso de ir al cielo, pero ya después, en el Nuevo Testamento, cuando Cristo resucitó, el diablo ya no tiene acceso. Por eso la Biblia dice, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo es arrojado a ustedes sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora, ¿cómo lo podemos comprobar esto? Les voy a leer El deseado de todas las gentes, la página 709. La página 709 nos dice esto. Dice, si se hubiese podido encontrar un pecado en Cristo, si en un detalle hubiese cedido a Satanás para escapar a la terrible tortura, el enemigo de Dios y del hombre habría triunfado. Cristo inclinó la cabeza y murió, pero mantuvo firme su fe y su sumisión a Dios. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud, y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales. Desde entonces su obra sería restringida. Cualquiera que fuese la actitud que asumiese, no podría ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusar ante ellos a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropas de negrura y contaminación de pecado. Estaba roto el último vínculo de la simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Entonces aquí, hermanos, vemos que cuando Satanás finalmente crucificó a Cristo, dice que el último vínculo entre el cielo y Satanás se cortó. Ahora el diablo ya no podía ir, y mientras los ángeles entraban y salían, ¿verdad? Los acusaba y les hablaba y les decía cosas. Ahora ya no. El último vínculo se cortó. Y ahora el diablo, su obra y su presencia es limitada a esta tierra. Ya no puede ir al cielo. Antes sí, en el Viejo Testamento sí puede ir al cielo, como lo podemos ver leyendo el libro de Job. Él se presentó, él tenía acceso. Pero después que crucificó a Cristo, se cortó el último vínculo. Se demostró como ser un homicida al derramar la sangre de Cristo. Entonces su verdadero carácter, verdadero pecado y rebelión se manifestó ante todo el universo, y por eso se cortó el último vínculo. Antes, si ustedes leen lo que dice la hermana White en Deseado de todas las gentes, el verdadero carácter de Satanás no se había madurado. No, había todavía como algunas cosas que no estaban claras en el universo y entre los ángeles no caídos.
Pero al momento que Satanás crucificó a Cristo, entonces se reveló su verdadero carácter y se cortó el último vínculo. Ya no tiene acceso al cielo. Por lo tanto, la Biblia dice, por eso dice aquí, hermanos, dice por lo cual, versículo 12, Apocalipsis 12:12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Porque la segunda vez que fue arrojado del cielo, ya no tiene acceso al cielo. Ahora la Biblia dice, ay de los moradores. Cuando dice ay de los moradores, es una advertencia, es una amonestación a nosotros, sabiendo de que el diablo y mostrando de que el diablo ha venido para destruir y atacar. Por eso la Biblia dice, ay de los moradores. Es una expresión con mucho sentimiento, es una expresión de urgencia, de preocupación, una expresión de alarma y de despertar la conciencia de los moradores para que se den cuenta, para que nos demos cuenta que el diablo va a trabajar como nunca antes para destruir. Por lo tanto, hermanos, del versículo 7 en adelante de Apocalipsis 12, donde dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles, y esa vez fue la segunda vez cuando finalmente el diablo fue arrojado del cielo, ya como lo hemos visto aquí leyendo el deseo de todas las gentes. Ahora, noten lo que sucede aquí ahora. Voy a leer versículo 12 de nuevo, versículo 12 y 13. Por lo cual, dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces, cuando el diablo finalmente se dio cuenta que había sido expulsado del cielo y ya no tenía acceso al cielo, entonces el diablo empezó a hacer algo. El diablo dice que, empezó a perseguir a la mujer que había dado luz al hijo varón. Entonces estamos hablando después de la cruz, hermanos. Estamos hablando después de la cruz. Dice, cuando el dragón vio que fue arrojado, empezó a perseguir a la mujer. Entonces, cuando el diablo fue arrojado, lo que hizo el diablo es de que se enfureció, se enojó y empezó a perseguir a la mujer, empezó a perseguir a los cristianos. ¿Cómo lo vemos eso? Miren, vamos a leer Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8 dice esto. Hechos capítulo 8 versículo 1 dice esto. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, ¿qué tenemos aquí, hermanos? Empieza una gran persecución contra la iglesia de Cristo. El diablo estaba enfurecido, enojado y empezó a perseguir a los creyentes, empezó a perseguir a la iglesia y empieza una gran persecución. Empieza el tiempo de los mártires cuando el diablo los empezó a atacar y querer destruir. Y ahí dice que los cristianos fueron esparcidos por todos lugares, Judea, Samaria y en muchas partes del mundo. Ahora, noten el versículo 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo.
Entonces a la mujer la vemos aquí, hermanos, que Dios le da las alas de una gran águila para que la mujer huyera al desierto. Acuérdense que la mujer, previamente la mujer estaba, la iglesia estaba centrada en Jerusalén. Pero después cuando vino esta persecución, como lo leímos en Hechos de los Apóstoles 8:1, entonces la iglesia, los creyentes fueron esparcidos, fueron perseguidos y muchos de ellos tuvieron que huir. Por lo tanto, aquí, cuando dice que a la mujer se le dieron las dos alas de una águila, mostrando que tenía que huir al desierto. Estaba primeramente en Jerusalén, en la viña, el lugar donde Dios tenía a su pueblo, pero después la mujer tuvo que huir al desierto. Vamos a ver esto, hermanos, que cuando la mujer va al desierto, es una representación que la iglesia de Dios está en las tierras de los gentiles. El desierto es una representación de la tierra de los gentiles, es una representación de Babilonia en el mundo. ¿Okay? Vamos a ver eso ahorita. Les voy a leer esta referencia a Conflicto de los Siglos, la página 309. También cuando la Biblia habla, dice, dice, y se le dieron a la mujer dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo es un año, tiempo son 2 años y la mitad del tiempo es medio año, que básicamente son 3 años y medio, que es lo mismo de 1260 días, es lo mismo de 42 meses. Entonces estamos hablando de un periodo de tiempo que básicamente es la edad oscura, del año 538 al año 1798. Ese fue el periodo que la iglesia de Dios fue protegida por Dios, y fue el tiempo cuando la iglesia tuvo que huir al desierto. Noten lo que dice aquí el Conflicto de los Siglos, la página 309. Dice, los 42 meses y los 1260 días designan el mismo plazo, o sea, el tiempo durante el cual la iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Los 1260 años del dominio temporal del Papa comenzaron en el año 538 de Jesucristo y debían terminar en el año 1798. En dicha fecha entró en Roma un ejército francés que tomó preso al Papa, el cual murió en el destierro. A pesar de haberse elegido un nuevo Papa al poco tiempo, la jerarquía pontífica no volvió a alcanzar el esplendor y poderío que antes tuviera. Entonces, ¿qué pasó aquí, hermanos? Estamos hablando de ese mismo tiempo, de tiempos y la mitad de un tiempo. El versículo 6 dice que iba a ser, dice, para que allí sustentase por 1260 días. Entonces, ese es el mismo periodo en cual la iglesia del año 538 al año 1798 iba a estar protegida, iba a estar sustentada por Dios. Ahora, esto nos lleva a un principio muy importante y muy interesante, y espero que ustedes entiendan esto, hermanos. La iglesia de Dios está en el desierto. Hoy en día la iglesia está en el desierto. Tuvo que huir del lugar donde Dios la tenía, allí en Jerusalén. Por lo tanto, todavía la iglesia está en el desierto. Ese periodo de tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 días,
ese tiempo se terminó en el año 1798. Sin embargo, la iglesia no ha regresado a la viña, no ha regresado a su lugar, porque la iglesia todavía está en el desierto, en la tierra de los gentiles. El desierto, en otra ocasión les voy a explicar esto. Cuando Juan mira a la mujer y a la bestia, la mira en el desierto. El desierto representa la tierra de los gentiles, representa a Babilonia. Entonces la iglesia ha de salir de Babilonia y llegar al reino de Dios. En otras palabras, la iglesia tiene que salir del mundo y tiene que salir del desierto y tiene que regresar a la viña. Les voy a compartir este versículo que es muy importante. San Lucas capítulo 21, del versículo 20 al 24. Y noten lo que dice aquí. Lucas 21, del 20 al 24 dice: Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo. Escuchen por favor, hermanos. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ok, hermanos, estos versículos son muy importantes. Primeramente nos menciona de lo que sucedió en Jerusalén con los apóstoles. Dice que cuando vieran que Jerusalén estaba rodeada por los ejércitos, dice, sabed que la destrucción ha llegado. Está hablando cuando Dios les dijo a los apóstoles: cuando ustedes vean que los romanos vengan y van a rodear a Jerusalén, es una señal para que ustedes salgan de Jerusalén. Y los que estén fuera no entren a Jerusalén, porque Jerusalén va a ser destruida. Y se cumplió, ¿verdad?, en el año 70, con la destrucción de Jerusalén por los romanos. Pero noten esto. El versículo 24 dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. La iglesia tuvo que huir, la mujer tuvo que huir al desierto. Fueron llevados por todas las naciones. Por eso a la mujer se le dio las dos alas de la águila, para que fuera llevada al desierto y ahí fuera protegida y sustentada por Dios. Pero noten esto. Dice: y Jerusalén, está hablando de Jerusalén, el lugar allí propio. Dice: y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan, dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En otras palabras, hermanos, la iglesia estaba en Jerusalén, pero tuvo que huir al desierto. Fueron esparcidos todos los hijos de Dios. Hasta, como dice aquí, dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Jerusalén va a ser controlada por los gentiles, va a ser hollada, va a ser controlada hasta el tiempo que los gentiles se cumpla. En otras palabras, Dios tiene un tiempo determinado que los gentiles estén controlando a Jerusalén. Cuando ese tiempo se cumpla, es entonces cuando la iglesia, la mujer, regresa. Es cuando sale del desierto y regresa a la viña, regresa al lugar donde Dios la tenía en primer lugar. Por eso la mujer tuvo que huir al desierto. Y ahorita la iglesia de Dios está en todo el mundo, representada
por Babilonia, las tierras de los gentiles, donde está la iglesia, está desparramada por todo el mundo. Pero va a llegar el día, hermanos, en que la mujer va a regresar. Salid, pueblo mío, de Babilonia, de la tierra de los gentiles, del desierto, y tienen que llegar al reino, tienen que llegar a la viña. En otro tiempo, hermano, o si por favor pueden estudiar el tema del reino premilenario, nos vamos a ver que la mujer, la iglesia, tiene que llegar al reino de Dios. Ahorita la iglesia está en el desierto. Por eso aquí en Apocalipsis 12 dice que se le dieron a la mujer las alas de un águila para que volase y fuera al desierto. Entonces la iglesia de Dios está en el desierto, pero va a llegar el día en que Dios va a traer de nuevo al pueblo de Dios a la iglesia y los va a llevar a su reino, a la viña. Tienen que salir del desierto. ¿Por qué? Acuérdense, Apocalipsis 17:1 dice esto. Vi entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. Dice, y me llevó al espíritu al desierto. Cuando Juan ve a la ramera y a la bestia escarlata, la ve en el desierto. ¿Por qué? Porque Babilonia y lo que controla Babilonia es representada por el desierto, donde la iglesia de Dios todavía está, hermanos, todavía estamos en el desierto. Por eso cuando Dios establezca su reino, la iglesia tiene que salir del desierto y tiene que ir al reino de Dios. Tiene que ir a la viña, al lugar donde Dios tiene ese lugar de refugio, para que entonces las plagas caigan sobre todo el mundo. Espero, hermanos, que este punto esté claro. Estudien el tema del reino premilenario para que puedan apreciar este versículo donde dice que la mujer tuvo que huir al desierto, ¿okay? Y todavía está en el desierto, pero va a llegar el tiempo en que la mujer va a tener que regresar del desierto a la viña, al reino de Dios. Y nos estamos acercando a ese tiempo. Pero la Biblia nos muestra esto, hermanos, para mostrarnos que Dios siempre ha cuidado a su pueblo. Dios siempre ha cuidado a su pueblo. Dios siempre ha cuidado a sus hijos fieles. Durante ese periodo de la edad oscura, Dios protegió a sus fieles, a sus hijos fieles. Aunque eran pocos, los reformadores, ¿verdad?, a la iglesia pequeña, Dios la protegió durante ese tiempo. Y la está protegiendo aún en nuestros tiempos. Pero muy pronto la iglesia va a regresar a su reino, a la viña. ¿Okay? Bueno, vamos a continuar entonces, hermanos. Vamos a continuar ahora con el versículo 15. Apocalipsis 12:15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Entonces el versículo 15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Vamos a ver, hermanos, que cuando la Biblia dice que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, vamos a ver que el diablo empezó a introducir la cizaña en la iglesia de Dios. Hermanos, a veces hay una interpretación equivocada que mencionan que lo que salió de la boca del dragón representa las personas que tuvieron que huir la persecución de Europa y entonces vinieron a este país, a los Estados Unidos. Y de allí porque tuvieron que escapar la persecución. No, hermanos, eso no tiene nada que ver de eso. No tiene nada que ver eso. Aquí estamos hablando de algo que sale de la boca del dragón. Lo que sale de la boca del dragón no es bueno, no puede ser bueno, no puede representar a los cristianos que están siendo
perseguidos en Europa y que están viniendo a Estados Unidos a este tiempo o durante ese tiempo, ¿verdad? De ese tiempo. Hermanos, aquí estamos hablando del dragón, estamos hablando que el diablo está aventando algo de su boca, un río, agua, contra la mujer con el propósito de destruirla. Por lo tanto, lo que sale de su boca, esa agua, ese río, vamos a ver que es una representación de cizaña que el diablo introduce en la iglesia con el propósito de destruirla. Lo que sale de su boca, hermanos, la boca del dragón, no es algo bueno, no es algo positivo, ni es algo que va a ayudar a la mujer. Al contrario, es algo para destruir a la mujer, para destruir a la iglesia de Dios. Ahora, ¿qué puede representar esto? Bueno, como les dije, esto representa la cizaña. Les voy a leer esta referencia, Conflicto de los Siglos, la página 46. Acuérdense que ya miramos el periodo de la persecución, pero ¿qué? Eso no le funcionó al diablo, la persecución no, porque mataba a muchos y crecía más la iglesia. Entonces el diablo cambió su táctica, dijo, esto no me está funcionando. Entonces noten lo que dice esta referencia, Conflicto de los Siglos, la página 46. En vista de esto, se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios, implantando su bandera en la iglesia cristiana. Si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaerían su resistencia, su fuerza y su estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser presa fácil. El gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no conseguiría por la violencia. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? El diablo, mirando que la persecución no había logrado su propósito, lo que el diablo dijo, ahora voy a implantar mi bandera en la iglesia. Y de esa manera salió ese río de agua tras la mujer. Implantó su bandera, introdujo cizaña en la iglesia para que finalmente la iglesia sea destruida. Y eso es lo que está pasando aún hasta la fecha de hoy, hermanos. La manera que el diablo hace y que causa que la iglesia se debilite es introduciendo cizaña, para que esa cizaña tenga una influencia muy mala sobre los creyentes. Entonces lo que salió de la boca del dragón básicamente es esa agua. Acuérdense que el agua es una representación de personas, de gente. Apocalipsis 17:15 también lo podemos ver allí, lo comprueba. Noten lo que dice Ezequiel 44. Ezequiel 44, versículo 6 y 7, dice, y dirás a los rebeldes a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Entonces aquí, hermanos, vemos que Dios está diciendo, basta ya de traer personas que no están convertidas a mi santo monte. Dios está amonestando a los creyentes de que no traigan personas que no están convertidas a la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen una influencia muy mala. Y el diablo se está aprovechando. Por eso el diablo avienta agua de su boca, de inconversos, cizaña, con el fin de destruir a la mujer. Y esa es una obra que lamentablemente aún está continuando en estos días. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que persiguiendo a la iglesia no le funcionó. Entonces dijo, voy a cambiar mi táctica. En vez de perseguirla, me voy a introducir dentro
me voy a hacer un pastor, me voy a convertir en un anciano, en un diácono, en un miembro de iglesia. Y a través de principios malos, pecaminosos, a través de un espíritu mundano, voy a inducir a que toda la iglesia caiga en pecado y así ofendan a Dios y así la iglesia sea debilitada y sea separada de Dios. Esa es la obra que el diablo ha hecho, hermanos. Eso fue lo que hizo en el tiempo de Balaam. Cuando Balac contrató a Balaam y dijo, quiero que vengas y maldigas a este pueblo. Vino Balaam y dijo, no puedo porque ellos están bajo el poder, el control de Dios. No había pecado. Pero ¿qué dijo entonces? El diablo le sugirió a Balaam que trajeran a las mujeres, que trajeran al pecado, que lo introdujeran en el campamento. Cuando los israelitas tomaron esa tentación y pecaron, entonces se debilitaron. Y es cuando entonces los juicios de Dios vinieron sobre ellos. Eso es lo mismo que quiere el diablo, hermanos. El diablo quiere debilitar a la iglesia introduciendo la cizaña, principios pecaminosos, la mundanalidad, cosas erróneas, con el propósito de destruir a la mujer. Y eso está continuando hasta hoy en día. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Bueno, eso es el versículo 15. Ahora el versículo 16. Apocalipsis 12, 16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, ¿qué tenemos aquí, hermanos? Aquí tenemos en ese versículo, hermanos, tenemos el tiempo cuando la iglesia va a ser purificada. Tenemos simbólicamente a través de esta profecía, vemos que la tierra se abre y dice, y se tragó, dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río. Tragó al río que el dragón había echado de su boca. Entonces la tierra le ayudó a la mujer en el sentido que se tragó el río. Ahora, ustedes tomen un vaso de agua, lo avientan a la tierra y lo que pasa, hermanos, es que esa agua, cuando ustedes la tiran en la tierra lo absorbe, lo chupa, lo absorbe. ¿Podemos recoger esa agua? Ya no se puede, hermanos. ¿Por qué? Porque la tierra lo absorbió, lo chupó, ¿verdad? Lo tragó. Entonces aquí, hermanos, es una representación del tiempo cuando la iglesia de Dios, para este tiempo, estamos hablando del tiempo cuando la iglesia adventista del séptimo día va a ser purificada. Acuérdense que esta mujer representa la iglesia del Viejo y del Nuevo Testamento a través de diferentes etapas. Cuando Juan la mira que está encinta, en ese contexto representa a la iglesia judía. Cuando Juan la mira con las dos alas, representa a la iglesia cristiana, la iglesia durante la Edad Oscura. Pero ahora en el versículo 15 y 16, la iglesia, ya estamos viviendo ya casi cerca de la segunda venida de Cristo. Estamos hablando de la iglesia adventista del séptimo día. Es cuando el diablo introduce la cizaña para destruir a la iglesia. Pero la tierra ayuda a la mujer y se traga ese río, que es una representación, hermanos, que Dios va a purificar a la iglesia. La purifica de toda esa cizaña, de todas esas personas que no están convertidas. Tenemos un ejemplo si leemos en el libro de Números. En el libro de Números, les voy a leer Números capítulo 16. Y ustedes se acuerdan, esta historia es muy conocida de los rebeldes que se rebelaron contra Moisés. Les voy a leer versículo del 30 al 33. Dice, y está hablando de la rebelión de Coré y de los compañeros que se rebelaron contra el pueblo de Dios. Dice, Números 16:30, mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca,
y los tragare con todas sus cosas, y descendieron vivos al Seol, entonces conocerán que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, y sus casas y todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Aquí, hermanos, tenemos un juicio, algo que sucedió con los rebeldes que se rebelaron contra Moisés. Coré, Datán y los otros rebeldes básicamente se juntaron y la tierra se abrió y los destruyó completamente. Ese es un ejemplo, hermanos, de lo que va a pasar en la iglesia. No tanto de que se va a abrir la tierra y se los va a tragar y se los va a destruir. No, simplemente aquí la Biblia está hablando que cuando la tierra abrió su boca, dice, y tragó el río que el dragón había echado tras la mujer, es una representación que la iglesia de Dios, la iglesia adventista en este contexto, va a ser purificada por Dios. Dios va a eliminar a la cizaña que se encuentra en la iglesia de Dios. Y esa es la manera que el diablo ha querido destruir a la iglesia, introduciéndose. Puso su bandera en la iglesia y dijo, si no los puedo perseguir, esto no me está funcionando, entonces me voy a introducir y voy a trabajar dentro, a través de pecado, costumbres malas, mundanalidad, para destruir al pueblo de Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos? Aquí nos menciona que la tierra ayudó a la mujer y se tragó ese río, que es una representación de lo que Dios va a hacer purificando a la iglesia. Les voy a leer otra referencia. Joyas de los Testimonios, tomo 1, la página 66, dice esto. Dice, ojalá que toda persona que profese tibiamente su creencia pudiese comprender la obra de limpieza que Dios está por realizar entre su pueblo profeso. Estimados amigos, no os engañéis acerca de vuestra condición. No podéis engañar a Dios. Dice el testigo fiel, conozco tus obras. El tercer ángel está conduciendo a un pueblo paso a paso, cada vez más arriba, y a cada paso será probado. Hermanos, verdaderamente esta referencia dice que Dios va a purificar a su iglesia, va a purificar a su pueblo. Entonces, cuando la tierra abre su boca y destruye al río, es una representación de Ezequiel 9. Es el tiempo cuando la iglesia va a ser purificada. Es el tiempo cuando Dios purifica a la iglesia y quita toda esa cizaña que el diablo arrojó tras ella. Elimina a la cizaña. Y entonces la iglesia está fuerte y bien, que viene siendo solamente los 144,000. Cuando la iglesia de Dios es purificada, quedan los 144,000. Ahora noten el versículo 17. Noten ahora el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, este versículo siempre lo hemos leído como un versículo que se aplica a la iglesia adventista del séptimo día. Y es correcto, hermanos. La iglesia de Dios adventista guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Son las dos cosas que nos caracterizan como la iglesia verdadera de Dios. Que tenemos la ley de Dios y tenemos el espíritu de profecía, ¿verdad? El testimonio de Jesucristo. Sin embargo, cuando leemos este versículo en su contexto, de acuerdo a Apocalipsis 12, dice esto. Entonces el dragón se llenó de ira. ¿Cuándo se llenó el dragón de ira? Se llenó de ira después
que la tierra abrió su boca y se tragó la cizaña, el río que salió de la boca del dragón, que representa a los impíos en la iglesia. En ese momento, cuando la tierra ayudó, solamente quedan los sellados, solamente quedan los 144,000. Entonces dice, entonces el dragón se llenó con ira con la mujer, o sea, con ese aspecto de los sellados, los que fueron dejados, los que fueron dejados de esa purificación, los 144,000. Entonces ahora el diablo se enoja con ellos, pero a ellos no les puede hacer daño, no les puede atacar. Dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, del remanente de la descendencia de la iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En otras palabras, hermanos, cuando la iglesia sea purificada, la iglesia adventista sea purificada y sea quitada toda esa cizaña, todo ese río que el dragón echó tras ella, solamente van a salir los 144,000. Entonces el dragón se enoja, se llena de ira contra la mujer, contra los 144,000, porque son los que fueron quedados. Pero no hace guerra contra ellos, porque ya son sellados, ya tienen el poder de Dios, la protección, el sello de Dios. Sino más bien el diablo se va y hace guerra contra la descendencia de ellos, que viene siendo la gran multitud, porque ellos todavía no han recibido el sello de Dios. Son los hijos de Dios que tienen las iglesias dominicales. Entonces el diablo, al no poder hacer daño a los 144,000, dice, entonces voy a atacar a los que están en el mundo, a la gran multitud. Entonces se llena de ira contra la mujer, contra los 144,000, pero se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, descendencia de la mujer, que viene siendo la gran multitud, porque el diablo ya no puede lastimar o hacer daño a los 144,000, pero va y hace guerra contra los hijos de Dios que están en Babilonia. Y ese es el verdadero contexto de Apocalipsis 12:17. Ahora, no hay ningún problema que este versículo se aplique a la iglesia adventista del séptimo día. Sí se aplica, hermanos, porque la iglesia adventista son los que tenemos la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Pero cuando lo vemos en su verdadero contexto, nos damos cuenta que se está refiriendo a la gran multitud, al resto de la descendencia de la mujer, porque el diablo ya no puede atacar a la mujer. En este contexto, estamos hablando del tiempo del fin. El diablo no puede atacar a la iglesia adventista, los purificados a los 144,000, pero entonces se va a hacer guerra, dice, y se fue a hacer guerra contra el resto, hablando de aquella parte de aquellos hijos de Dios que no han sido sellados. Entonces el diablo se llena de ira con los 144,000 y ahora se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, el resto de los hijos de Dios que están todavía en Babilonia. ¿Por qué? Porque el diablo básicamente quiere destruir al pueblo de Dios. Y acuérdense, hermanos, que Dios tiene un pueblo en la iglesia adventista y Dios tiene un pueblo en el mundo. Entonces, cuando se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia, es cuando el diablo establece la ley dominical. Es cuando establece un decreto de muerte para destruir al resto de los hijos de Dios. Ya no puede contra los 144,000 porque ellos tienen el poder de Dios. Tienen un ángel guardián y tienen el derramamiento del poder del Espíritu Santo. Pero la gran multitud todavía no. Entonces él va y quiere atacar y destruir a la gran multitud, estableciendo una ley dominical y atacándolos de muchas maneras. Sin embargo, vamos a ver que aún así va a fracasar, porque los 144,000 van a salir, van a proclamar el mensaje y la gran multitud se va a unir con el pueblo de Dios. Y es entonces, hermanos, cuando la mujer regresa del desierto. Es cuando la mujer sale del desierto
y es llevada al reino de Dios, el lugar de refugio que Dios tiene preparado para ella, para todo su pueblo. Y entonces empiezan a caer las 7 postreras plagas sobre la bestia escarlata y la mujer. Es cuando todo el mundo, en otras palabras, en Babilonia, es cuando empiezan a caer las 7 postreras plagas, y es entonces cuando Cristo regresa por segunda vez. Entonces, hermanos, nos estamos acercando a ese tiempo cuando la iglesia va a ser purificada de toda la cizaña, de ese río que salió de la boca del dragón. Y de esta manera, hermanos, el diablo va a fracasar. Fracasó en devorar el hijo varón, fracasó en paganizar a la iglesia y destruirla, ¿verdad? Derramando ese río de inconversos. Y finalmente el dragón va a fracasar en destruir a la iglesia, en destruirla. Va a fracasar. Fracasó y va a fracasar. Pero ahora, hermanos, y básicamente ese es el estudio, pero ahora yo quiero hablarles de algo que es sumamente importante para mí. Yo lo considero como algo que es muy necesario que nosotros podamos entender. Este estudio, hermano, nos ha mostrado el conflicto que ha existido entre la iglesia de Dios y el dragón. Desde la creación, hermanos, desde la creación ha habido ese conflicto. Y el diablo ha querido destruir a la mujer en cada época, en cada etapa ha querido destruir a la iglesia. Y hemos visto que el dragón ha fracasado porque Dios ha manifestado su poder y ha liberado a su iglesia. Pero ahora estamos viviendo, hermanos, en un tiempo muy difícil, porque la Biblia dice dice, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha sido arrojado sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces el diablo anda enojado, anda furioso porque quiere destruir a la iglesia de Dios. Les quiero leer algunas referencias, con esto voy a terminar. Y quiero que nosotros podamos entender, hermanos, el conflicto que nosotros tenemos con el enemigo. Debemos de entender, hermanos, que mi hermano, mi hermana, no son mis enemigos. Muchos de los problemas que suceden en la iglesia y entre nosotros como creyentes viene porque nosotros no somos conscientes o no entendemos a quién es nuestro verdadero enemigo. A veces el diablo nos engaña y nos desvía de lo que es la obra que tenemos que hacer. Y a veces hay mucho conflicto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no entendemos el conflicto espiritual. No entendemos quién es nuestro verdadero enemigo. Les quiero leer estas referencias, hermanos, para que nosotros las podamos considerar. Conflicto de los siglos, la página 561. Y en este caso, hermanos, hay mucho que se pudiera decir en este aspecto, pero espero con estas cosas que podamos nosotros entender algunos principios. Conflicto de los siglos 561 y 562 dice esto: Satanás reúne todas sus fuerzas y lanza todo su poder al combate. ¿Cómo es que no encuentra mayor resistencia? ¿Por qué están tan adormecidos los soldados de Cristo? ¿Por qué revelan tanta indiferencia? Sencillamente porque tienen poca comunión verdadera con Cristo, porque están destituidos de su espíritu. No sienten por el pecado la repulsión y el odio que sentía su maestro. No lo rechazan como lo rechazó Cristo, con decisión y energía. No se dan cuenta del inmenso mal y de la malignidad del pecado, y están ciegos en lo que respecta al carácter y el poder del príncipe de las tinieblas.
Es poca la enemistad que se siente contra Satanás y sus obras, porque hay mucha ignorancia acerca de su poder y de su malicia, y no se echa de ver el inmenso alcance de su lucha contra Cristo y su iglesia. Multitudes están en el error a este respecto. No saben que su enemigo es un poderoso general que dirige las inteligencias de los ángeles malos y que merced a planes bien combinados y a una sabia estrategia, guerrea contra Cristo para impedir la salvación de las almas. Entre los que profesan el cristianismo y hasta entre los ministros del Evangelio apenas se oye hablar de Satanás, a no ser tal vez de un modo incidental desde lo alto del púlpito. Nadie se fija en las manifestaciones de su actividad y éxito continuos. No se tienen en cuenta los muchos avisos que nos ponen en guardia contra su astucia hasta que parece ignorante su existencia, hasta que parece ignorarse su existencia. Mientras los hombres desconocen los artificios de tan vigilante enemigo, éste les sigue a cada momento las pisadas, se introduce en todos los hogares y en todas las calles de nuestras ciudades, en las iglesias, en los consejos de la nación, en los tribunales, confundiendo, engañando, seduciendo, arruinando por todas partes las almas y los cuerpos de los hombres, mujeres y niños, destruyendo la unión de las familias, sembrando odios, rivalidades, sediciones y muertes. Y el mundo cristiano parece mirar estas cosas como si Dios mismo las hubiese dispuesto y como si debieran existir. Ay, hermanos, esta referencia está tan importante porque nos muestra quién es nuestro verdadero enemigo. Y el engaño nos desvía las mentes para no ver la manera que Él está trabajando. Él no quiere que nos demos cuenta de sus obras. Él no quiere que nosotros estemos pensando y meditando que Él es nuestro verdadero enemigo. ¿Ustedes saben quién es el mejor amigo del diablo? ¿Ustedes saben quién es su mejor amigo? El mejor amigo del diablo es la carne. Si nosotros le prestamos la carne o le permitimos que la carne sea dirigida por él, él la va a usar. Y de ahí viene el pecado. El enemigo, hermano, de nosotros no es nuestro hermano, nuestra hermana, no es carne ni sangre, es el diablo. Son influencias diabólicas que se ejercen en la mente de uno. Ese es nuestro verdadero enemigo. Es la carne cuando uno permite que los deseos de la carne sean usados. Y por eso les digo que el enemigo se usa de la carne, de los pecados, de las tendencias carnales, y es cuando empieza a actuar, empieza a obrar. Y esta referencia es muy clara, hermanos. Dice que nosotros debemos de estar despiertos, que debemos de reconocer que el diablo quiere destruir a la iglesia de Dios. Aquí habla de muchas cosas. Dice que nosotros no tenemos el odio al pecado como lo tenía Cristo. Nosotros a veces no resistimos al enemigo o a los pecados como lo hizo Cristo, porque no hay un odio hacia la iniquidad, hacia el pecado. Cuando nosotros andamos en la carne, hermanos, vamos a ser amigos del diablo. No va a haber ningún odio, no vamos a ser repulsados por la iniquidad y el pecado, porque andamos ahí en el pecado. Por eso la referencia dice que no se existe o no se ve ese odio hacia el pecado como se manifestó en nuestro Salvador Jesús, ¿verdad? Y dice que nosotros debemos de tener ese espíritu. Dice que también que entre los profesos cristianos no se menciona mucho estas cosas del verdadero enemigo que tenemos.
A veces la gente dice, no me hables de eso, no quiero que hables del diablo. Háblame de Jesús, háblame de Jesús. Hermanos, ¿pero qué Cristo no fue el mismo Señor Jesús que nos enseña y nos da estas amonestaciones? ¿Qué no es el mismo Jesús que nos dice someteos a Dios y resistir al diablo para que Él huya de nosotros? ¿Qué no es el mismo Jesús que nos dice que nos pongamos la armadura de Dios para poder resistir al enemigo? Hermanos, son cosas que nosotros debemos de ver y son cosas que nosotros tenemos que reconocer que tenemos un enemigo que quiere destruir a la iglesia y nos quiere destruir como individuos. Muchos de los problemas que suceden entre el pueblo de Dios es porque nosotros no reconocemos quién es el verdadero enemigo. El verdadero enemigo es Satanás que nos quiere destruir. Si nosotros le prestamos la lengua, si le prestamos la mente, si le prestamos los ojos, el diablo la va a usar. Por eso, ¿cómo se está introduciendo el diablo hoy en día, hermanos? Hoy en día hay una explosión de espiritismo. Hoy en día hay una explosión de mundanalidad que tiende a separar al pueblo de Dios de los principios bíblicos. Tenemos las películas diabólicas, satánicas. Ahí están las películas de Batman, de Harry Potter. Están las películas que están llenas de violencia, de crimen, de sensualismo, sensualidad, de sexo, todo eso. Tenemos la música y artistas que se dedican su vida, dedican sus canciones al diablo, a la adoración del diablo. Tenemos todo lo que viene siendo de espiritismo, ¿verdad? Hoy en día lo que viene siendo del espiritismo en sus diferentes fases, la nueva orden mundial, la nueva era, tenemos las religiones orientales, tenemos cosas que a veces la gente se involucra por la televisión, por las películas, por la música, por las fiestas, ¿verdad? De Halloween, de Navidad o cualquier otra de esas cosas, es una adoración al enemigo, al diablo. Entonces lo que tenemos, hermanos, es de que estamos rodeados, vivimos en una sociedad, en una cultura donde el diablo se está introduciendo por todos estos lugares, por todas estas cosas, y nosotros debemos de estar más y más cercas con el Señor. Les voy a leer una referencia que es muy interesante. Noten lo que dice ahí, aquí en Isaías. Este es un texto que nosotros siempre lo leemos, que siempre hablamos de él, pero noten lo que dice aquí. Isaías, vamos a leer Isaías, versículo del 16 al 20. Dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hermanos, estamos viviendo, como dice estos textos de Isaías son muy conocidos. Siempre decimos a la ley y al testimonio. Si no hablen conforme a la ley y al testimonio, es porque no hay verdad. Los versículos anteriores nos mencionan que el mundo se está yendo al espiritismo, a los adivinos, a los que hablan con los muertos y en todo aspecto de espiritismo. Aquí en Los Ángeles tenemos Disneylandia. Mucha gente siempre quiere ir y visitar a Disneylandia. Pues Disneylandia básicamente es un lugar donde hay mucho simbolismo, mucho espiritismo, muchas cosas dedicadas al enemigo, al diablo, pero la gente inocentemente va y dice, oh, es un lugar muy bonito, muy agradable, pero está lleno de espiritismo.
De igual manera las películas, la música, las canciones. Y aquí en Isaías 8 nos menciona que el mundo está yéndose siguiendo al espiritismo en sus diferentes fases. Pero la Biblia dice, la única seguridad para nosotros, la única esperanza que nosotros tenemos es a la ley y al testimonio. Si no hablen conforme a lo que está aquí, hermanos, y a lo que está aquí, no hay verdad. Entonces nuestra única esperanza, hermanos, nuestra única seguridad es confiar en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo resistió Cristo al diablo? Fue por su palabra. ¿Cómo tuvo él la victoria sobre el pecado? Por la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a tener la victoria sobre la carne, sobre el mundo y el diablo? A través de la palabra de Dios. Es nuestra única esperanza que tenemos. Y les digo esto, hermanos, porque yo quiero que nosotros entendamos que tenemos un enemigo que es real. Un enemigo que nos quiere destruir. Un enemigo que quiere destruir a la iglesia, quiere destruir a hogares, a matrimonios, a familias, la unión entre los hermanos. Y nosotros debemos de considerar esto, hermanos, estudiar y orar y ver que tenemos un enemigo que nos quiere destruir y así poder apoyarnos y orar los unos y los otros y no pensar que mi hermano o mi hermana son mis enemigos. No, no, hermanos. El enemigo es el diablo y si nosotros le prestamos los ojos, la boca, la lengua, el diablo los va a usar, ¿verdad? La lengua, a veces hablamos mucho mal de la gente, chismeamos o lo que sea, y el diablo usa nuestro cuerpo. Por eso les digo, hermanos, hay que luchar, hay que pelear la buena batalla y dejar que el Señor nos ayude. Les voy a leer otra referencia, Conflicto de los Siglos, la página 564. 564 dice esto. Dice, mientras que Satanás trata continuamente de cegar sus mentes para que no lo conozcan, los cristianos no deben olvidarse nunca que no tienen que luchar contra carne y sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Esta inspirada advertencia resuena a través de los siglos hasta nuestros tiempos. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, como dice, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a quien devore. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí está la respuesta, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ponernos la armadura de Dios. Tenemos que ponernos la armadura de Dios porque el diablo anda como un león rugiente. Les digo esto, hermanos, porque yo quiero que nosotros tengamos esto en mente y que hagamos los esfuerzos para estudiar, que tengamos esto en mente, que seamos conscientes de que el tiempo se está terminando, la gracia se está terminando y el diablo va a doblar sus esfuerzos para destruir a la iglesia. Siempre lo ha querido hacer desde el principio y en cada época ha querido destruir a la mujer. Ha fracasado. Sin embargo, ha habido personas que han caído en su error, han caído en sus engaños y han fracasado. Por eso les digo, hermanos, Dios quiere que nosotros sepamos de que hay un conflicto que existe y la única manera que nosotros podamos vencer es teniendo la armadura de Dios. Dice la lectura, velad y orad. Consagremos nuestras vidas, hermanos. Busquemos al Señor en oración, busquemos al Señor en su palabra. Corten la televisión y esos programas que no sirven, hermanos, para nada. Son cosas que no nos ayudan espiritualmente. A veces uno dedica tiempo, horas en cosas que no ayudan espiritualmente.
si no ayudan espiritualmente, hermanos, hay que cortar todas esas influencias. Si no son buenas para nuestra vida espiritual, hay que cortar eso, no ayudan para nada. Y voy a terminar con esta última referencia, se encuentra en Segunda de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hermanos, dice que no militamos, no luchamos contra la carne y la sangre. Dice que tenemos la fuerza y el poder en Cristo. Y aquí está la clave, hermanos. Dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es aquí, hermanos, es en la mente donde comienza el pecado. Pero si nosotros nos consagramos al Señor, dice que nuestra mente va a estar bajo el control de Dios. Los pensamientos. Allí es donde empieza el pecado. Uno lo piensa. Después que uno lo piensa, se hace en un acto. Después que se hace en un acto, llega a ser un pecado. Entonces, por eso les digo, hermanos, la Biblia nos da el poder de tal manera que todos nuestros pensamientos estén bajo el control de Dios. Cuando logremos eso, hermanos, entonces vamos a ser esos siervos, esos instrumentos de justicia para que los propósitos de Dios se manifiesten en nuestras vidas, y entonces vamos a vivir una vida de victoria sobre el pecado, sobre la carne y sobre el mundo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Allí está la lucha, hermanos, allí está el conflicto. Tenemos un conflicto con el enemigo y Él sabe de lo que Él puede hacer, y Él sabe que la carne es lo que Él quiere usar, y a veces uno le presta la carne al diablo. Hermanos, no. La carne, los ojos, la boca, la lengua, todo debe de estar bajo el control de Dios. Cuando lo hagamos así, hermanos, el Señor promete salvarnos, ayudarnos y bendecirnos y salvarnos. Hermanos, hemos llegado al fin de este estudio. Espero que ustedes hayan entendido este estudio, los diferentes símbolos, el conflicto que existe y el conflicto que existe también en nuestras vidas. Dios quiere salvar a su iglesia, Dios quiere salvarnos, Dios quiere que nosotros estemos con Él en su reino, pero hermanos, nosotros tenemos que abrir el corazón, la mente, y entregar eso a Dios para que Él pueda controlar y pueda ayudarnos y nos dé su gracia para ser fieles y salvos. Que Dios los bendiga, hermanos, es mi deseo y mi oración. Voy a terminar con una oración para terminar el estudio. Vamos a orar. Dios Padre que estás en el cielo, te damos gracias por haber estado con nosotros a través de este estudio. Te suplico por cada persona, cada oyente que va a estudiar y va a ver este video, que tú lo bendigas. Tú conoces sus vidas, sus luchas, sus conflictos. Te suplico que tú les des tu gracia, que les des tu fuerza y tu poder para que ellos puedan experimentar el poder de tu palabra, el poder de la resurrección de Cristo, que puedan conocer y recibir tu presencia. Bendícenos, ayúdanos para que podamos ser fieles. Danos tu fuerza y tu poder para que podamos seguir adelante y algún día llegar a ser victoriosos sobre el pecado, sobre la carne, sobre el enemigo, y podamos estar contigo en tu reino. Gracias, te lo ruego y te lo suplico todo en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, es un deseo mío que Dios los bendiga, sigan adelante, confíen en el Señor y que Dios los bendiga. Amén.